Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el siguiente subtema sobre el generador de corriente directa. Y en esta ocasión vamos a ver el tema del generador de corriente directa con una conexión denominada en derivación o en paralelo. En inglés sería shunt, o también conocida como de autoexcitación. En este generador básicamente se conecta pues la armadura de la máquina en paralelo con el devanado del campo, de tal forma que en esta configuración se suministra la corriente al campo directamente a través de la salida en derivación de la armadura. Aquí en el circuito se muestra el circuito equivalente que nos da esta configuración. Generalmente les había comentado que en el circuito equivalente pues no se muestra la inductancia de armadura. Entonces aquí pudiéramos incluir esa inductancia de armadura del inducido de la máquina. Entonces por aquí tenemos en estos puntos las terminales del devanado de campo F1 y F2. Y acá tendríamos las terminales de la armadura A1 y A2. Entonces estas se conectan en paralelo. La máquina se mueve a través de un motor primario con una velocidad de operación del motor primario, lo cual nos permite pues generar aquí el voltaje de salida en terminales a partir del voltaje generado. El circuito básicamente pues se entrega una corriente de armadura que se divide en corriente de campo a través de este devanado y en corriente de la línea. Una vez que ubicamos aquí una carga, ¿verdad? Aquí tenemos una carga, entonces tendríamos la corriente de línea, de tal forma que la corriente de armadura es la suma de la corriente de campo y de la corriente de línea. La ecuación del circuito de inducido, recuerden que el circuito de inducido es también el circuito de armadura o circuito de rotor. Para esta máquina pues es el voltaje en terminales es igual al voltaje que se genera desde la máquina menos la caída que tenemos a través de la resistencia, y esto es el voltaje que tenemos entre estos dos puntos básicamente, ¿verdad? Ese es el voltaje en terminales. Y va a ser el mismo voltaje que recibe el devanado de campo a través de la resistencia y su devanado con la inductancia LF dentro de este circuito equivalente. Aquí se desglosan las ecuaciones principales de este circuito equivalente del generador en derivación. La manera en que el voltaje aparece en las terminales de la máquina pues obedece básicamente a la ecuación que ya hemos visto. El voltaje generado depende de la constante de construcción del flujo que va a tener en este caso la máquina y de la velocidad con la que estemos moviendo a la flecha del motor. Entonces sabemos que el flujo provoca básicamente, el flujo de la corriente de campo provoca que haya una generación de flujo, y este flujo produce la fuerza magnetomotriz en los polos, lo que ocasiona que haya flujo en la máquina para que se genere el voltaje EA como fuerza de voltaje en los terminales. Entonces a medida que nosotros incrementamos o disminuimos la corriente de campo, pues tendremos más o menos voltaje generado. De la misma manera, si incrementamos o disminuimos la velocidad del motor, pues también esto influye en el valor que va a tener el voltaje generado. Entonces aquí sucede una característica muy particular, porque el circuito equivalente del motor nos indica que aquí en la corriente del campo solamente va a haber corriente hasta que haya una generación de voltaje. Entonces inicialmente la máquina está en cero, no hay corriente, entonces no hay quien le ayude
a la máquina a generar voltaje. Entonces, la manera en que genera voltaje es debido a que hay un flujo residual que queda en los polos de la máquina, y es lo que permite que exista realmente un voltaje que se va a ir incrementando conforme se incrementa la velocidad, incrementa la corriente, y es un proceso prácticamente regenerativo hasta que llega a las condiciones nominales de la máquina. Una manera en que puede fallar que el generador no genere tensión en sus terminales es debido a que no exista el flujo residual. Por esa razón, en la ecuación anterior, aquí marca el flujo como un flujo residual. Entonces, para que pueda existir flujo, o más bien, para que pueda existir tensión generada, debe existir una cantidad de flujo remanente o flujo residual. Entonces, si no hay flujo residual, pues sería prácticamente imposible que existiera generación de tensión. La otra falla que pudiera suceder es que haya una inversión de rotación en el generador, que se invierta el sentido de giro de la máquina, y eso no permita que haya flujo residual. Y la otra característica es que dentro del circuito equivalente nosotros vamos a tener una resistencia de campo que generalmente está formada por la suma de una resistencia fija más una resistencia externa de ajuste, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si nuestra resistencia de ajuste la vamos a incrementar demasiado, podemos llegar a tener un ajuste incorrecto en la resistencia de campo, y podemos llevar a la resistencia total del campo a un valor más allá del valor crítico que debe tener la máquina. Entonces, si la resistencia fuera muy grande, la corriente de campo sería muy pequeña y llegaría a un momento en que no haya producción de tensión en las terminales del generador. Aquí podemos ver cómo en la gráfica de el voltaje que se genera con respecto a la corriente de campo, vamos a tener la curva de magnetización que nos da esta gráfica, ¿verdad? Entonces, esta gráfica por aquí muestra precisamente esta gráfica, que es la curva de magnetización de la máquina, ¿verdad? Y vemos que tiene por aquí un punto donde parte de un voltaje generado residual que es proporcional al flujo que debemos tener en la máquina como flujo residual, de tal manera que la máquina no parte propiamente de un valor de cero, sino que hay un flujo residual en los polos, y es lo que permite que, aunque no haya corriente de campo, que aquí la corriente de campo en este punto sería IF igual a 0, aunque no haya corriente, sí hay un flujo magnético residual entre los polos, lo que permite que la máquina genere un valor diferente de 0 del flujo residual, ¿verdad? Entonces aquí esto sería un valor diferente de 0 y empezaría a fluir la corriente de campo debido a que hay un voltaje generado. Entonces se va a ir incrementando el voltaje generado, incrementa la corriente de campo. Incrementa la corriente de campo, incrementa el voltaje. Entonces esto es como si fuera una escalinata, que a medida que incrementa el voltaje generado, produce más corriente de campo. La corriente de campo produce más flujo, y el flujo produce más voltaje generado, de tal manera que llega un momento en que se autogenera hasta que llega a la saturación, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente la curva de magnetización de la máquina. Esta línea recta que vemos aquí, una línea proporcional, tiene que ver con la resistencia que tiene el campo del devanado de la máquina, y esa resistencia pues no es más que la relación del voltaje en terminales contra la corriente de campo. Entonces debe existir siempre una corriente de campo que va a ser proporcional al voltaje, y esto nos crea un factor que es la resistencia prácticamente del campo. Si nosotros
la resistencia de campo la vamos a estar moviendo. Vamos a estar moviendo esta pendiente, ¿verdad? Entonces lo ideal es que esa relación de esa corriente de campo R0, R1, R2 y R3 pues representan aquí la resistencia de campo. Lo ideal que estemos siempre con una línea dentro de la curva, ¿verdad? Aquí la llevamos a un valor más alto de la resistencia y llegamos a un valor donde la línea de la resistencia, ¿sí?, se sobrepone sobre la región proporcional o región lineal de la curva de magnetización, y a esta resistencia la vamos a llamar la resistencia de campo crítico, ¿verdad? Si nosotros esa línea la excedemos y nos vamos a R3, entonces ya la máquina no va a poder producir la corriente suficiente de campo para generar voltaje, ¿verdad? Entonces debemos cuidar mantenernos dentro de esta resistencia de campo en su valor crítico, ¿verdad? Para poder tener un valor generado en la máquina de corriente directa. Por otro lado, las características que tenemos en la máquina de corriente directa para generar en la configuración de derivación. Entonces recordemos que la configuración de derivación es también conocida como configuración en paralelo, que se conectan en paralelo tanto campo como armadura, en Shun, por su palabra en inglés, o en autoexcitación. Es la otra manera también de conocer a esta conexión. Entonces el voltaje generado en la máquina en derivación nos permite que el voltaje se controle básicamente de dos maneras. Una de ellas pues es cambiando o modificando la velocidad del eje del motor. Eso pues ya lo sabemos de la expresión que nos dice que el voltaje generado, o el EA, pues depende de la constante del flujo y de la velocidad de la flecha. Y la otra manera es modificando la resistencia de campo del generador. Entonces esa resistencia de campo lo que hace es mover la corriente de campo, y esta mueve el valor del flujo. Entonces esas son las dos maneras en que podemos modificar nosotros el valor del voltaje generado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener en este punto el voltaje generado cuando la máquina se encuentra en este punto en vacío, ¿verdad? En vacío es cuando la corriente de la línea es prácticamente cero, ¿verdad? A medida que nosotros empezamos a demandarle corriente de la línea, pues la corriente empieza a crecer a un valor y el voltaje empieza a decaer en terminales, ¿verdad? Y esa caída pues tiene que ver con la caída a través de la resistencia y también con el debilitamiento del campo, que es debido al efecto de la reacción de inducido, ¿verdad? O reacción de armadura que tenemos en nuestros motores. Entonces básicamente esa es la conexión en paralelo de una máquina generadora en corriente directa. La otra conexión que se puede hacer en una máquina generadora es la conexión del generador en forma serie. Y esta forma serie lo que implica es que nuestra armadura ahora la vamos a conectar no en paralelo, sino en serie con esa armadura. Pero para eso requerimos nosotros tener unas terminales o un devanado en serie, definido aquí con las terminales S1 y S2, ¿verdad? Entonces esto va a ser el devanado en serie de nuestra máquina, y por acá vamos a tener las terminales A1 y A2. Entonces se conectan la armadura en serie con el devanado serie, ¿verdad? Entonces la característica de este devanado es que no es el mismo devanado que utilizamos en la configuración paralelo. El devanado serie debe tener la capacidad de poder conducir la corriente de la línea hacia la carga. Entonces, como la carga van a ser corrientes muy grandes,
el devanado serie es un devanado que se construye con un alambre muy grueso y baja resistencia, de tal manera que se genere la fuerza magnetomotriz suficiente para que interaccione con la armadura. Y el voltaje en terminales pues no es más que la cantidad del voltaje generado menos la caída que tenemos en la resistencia de armadura y la resistencia en serie. Por esa razón la corriente de armadura, que es la que circula por la armadura, es la misma que circula por el campo serie y es la misma que circula hacia la carga, la IL. Entonces esa corriente se multiplica por las dos resistencias que tenemos en los devanados, ¿verdad? Entonces ahora esta es la caída que vamos a tener como pérdida en la configuración del motor conectado, el generador conectado en serie. Algunas de las características importantes de este generador es las que muestran las siguientes gráficas. Entonces aquí podemos ver que la generación de voltaje en las terminales de generador serie pues también se incrementa desde un valor con una tensión residual y se empieza a incrementar conforme se incrementa la corriente de la carga. Pero llega un momento en que esa cantidad de voltaje generado empieza a decaer hasta que llega a este punto de saturación. Eso sin incluir la caída que tenemos en las resistencias. Considerando esa caída, pues esta reducción es lo que se queda como tensión perdida en las resistencias de armadura y de la resistencia del devanado serie. Entonces el voltaje en terminales pues es el VT, que es la diferencia del voltaje generado menos la caída en las resistencias de la configuración serie. Esta gráfica se llega a exagerar debido a que entre más corriente le demandemos al motor serie, su voltaje se empieza a decrementar. Entonces la caída que tenemos en un generador serie es debido al producto de la corriente de armadura por la resistencia y la resistencia del devanado serie más la reacción de inducido que tenemos aquí. A medida que hay más corriente demandada en el generador serie, esta reacción provoca una caída mucho mayor, de tal manera que aquí hay una corriente muy alta del generador, pero hay una cantidad de voltaje en terminales muy, muy bajo. Entonces este tipo de generadores tiene aplicaciones muy particulares y solo se utiliza para aplicaciones especializadas, en este caso aquellas que se usan para soldadura de arco. Entonces, como vamos a tener una corriente muy alta en esta condición, pues es más aplicado a este tipo de situaciones donde se requiere soldar algunos materiales. Entonces básicamente es conectar los electrodos de la máquina para soldar. Aumenta muy fuerte la corriente de demanda, luego se pueden separar los electrodos y el voltaje inmediatamente vuelve a un valor alto. Entonces con este tipo de aplicaciones se puede básicamente utilizar en aplicaciones de soldadura. Otra de las configuraciones que se tienen en los generadores de corriente directa es cuando se conecta los tres devanados: el devanado en paralelo, el devanado serie y el rotor o la armadura. Entonces esta configuración se conoce como un generador compuesto del tipo acumulativo. Es decir, si observamos aquí los puntos de los devanados del devanado paralelo y el serie, la corriente por este punto está entrando, lo mismo que por el devanado de la configuración paralelo entra por este punto. Entonces esa configuración, al entrar la corriente por esos puntos, como en el caso de los transformadores, lo que hace es sumar los flujos de esos dos campos, de tal manera que se tiene una fuerza neta
magnetomotriz, que es la suma de la fuerza magnetomotriz del campo y del devanado serie. Y lo único que se resta es la fuerza, aquí es la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura. Entonces la manera de conectarlo se puede conectar como un generador compuesto acumulativo o también diferencial. El diferencial lo que hace es simplemente colocar las terminales del punto en el otro sentido, invertir la conexión para que el flujo, en lugar de sumarse, se esté restando en esta ecuación. Y hay otra derivación que se conoce como derivación corta, donde se mueve el devanado paralelo, se mueve a una conversión donde se queda más en la conexión en corto con la armadura, y por acá queda el devanado serie. Y también se pueden sumar los flujos de los devanados o se pueden restar dependiendo de la conexión como se realiza, ya sea directa o con la inversión del devanado de campo. Y estas son básicamente las conexiones que se pueden realizar en una máquina generadora de tensión, ¿verdad? Entonces, resumiendo, son la conexión independiente o separada, la conexión en paralelo o en derivación, la conexión en serie y las conexiones compuestas, que se pueden realizar de diferentes maneras: compuesto largo, compuesto corto, compuesto largo acumulativo, compuesto acumulativo corto o diferenciales.